Bienvenidos, queridos hermanos. Estamos ya en la recta final de este curso, de esta materia sobre el ministerio pastoral que hemos estado trabajando en estas 5 semanas anteriores. Y ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes algunas de las cosas que el buen Dios me ha permitido experimentar. Hoy, en la presentación de hoy, pues el último tema que programado tiene que ver con hablar de cómo podemos hacer que la iglesia se convierta en una comunidad con un enfoque pastoral, con una actitud pastoral. Para mí, ese es la clave del éxito de una iglesia, porque yo he escuchado el término en muchos cursos: la iglesia como una comunidad terapéutica, la iglesia como una comunidad del Espíritu Santo, la iglesia como una comunidad de creyentes maduros y todo esto, pero yo todo eso lo englobo, lo sintetizo en mi propuesta es que la iglesia debe convertirse, debe apuntar hacia convertirse en una comunidad de creyentes con un enfoque de un trato pastoral. Y eso me parece que hace que estemos en la sintonía de Dios y entonces el Señor trabaje más fuerte en nuestras iglesias. Yo estoy convencido de eso y lo mejor de todo es que lo he practicado. Dios me ha permitido ser pastor en diferentes lugares de aquí de la República Mexicana, en diferentes iglesias, y algunas, cuando yo he llegado a ser pastor, me dicen: hermano, aquí hemos estado bien emproblemados. Y me empiezan a platicar todos sus problemas. Fíjese que pasó esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y me bombardean con todos los problemas que han pasado en esa iglesia. Y yo escucho pacientemente, he aprendido a escuchar, he desarrollado el hábito de saber escuchar, porque a veces la gente necesita eso. Y luego me reúno con los líderes y les digo: hermanos, ¿ya se deshogaron? Ok, ahora sí. Yo tengo una práctica, primero tengo un llamado que Dios me dio a ser pastor desde mi ignorancia, desde muy joven. Yo ya les he platicado mi testimonio y lo he ido trabajando. Dios ha ido trabajando conmigo y yo estoy convencido de que si queremos hacer algo bonito para la gloria de Dios, tenemos que aprender a cerrar ese ciclo. O sea, todo eso que me dijeron ya pasó, ¿de acuerdo? Ya pasó. Lamento mucho que algunos se hayan afectado, lamento mucho que algunos otros se hayan desorientado, otros desanimado, pero ya pasó. A mí me gusta cerrar ese ciclo y del trabajo que alguien más hizo, que Dios lo bendiga y que Dios juzgue, si hizo bien o mal. Yo no sé, yo no soy juez de nadie. Yo soy un pastor que vengo a aportar con ustedes y vengo a dar lo mejor de mí, pero no quiero acarrear con todo eso, ¿de acuerdo? Y entonces yo me concentro, hermanos. De hecho, esta fue mi última experiencia aquí en esta última iglesia donde yo estoy hace 4 años. Me platicaron: fíjese que pasó esto, lo otro y aquello, y aquel se equivocó, y aquel se llevó, y aquel... Hermanos, incluso me lo dan por escrito, incluso. Les dije: hermanos, sí sé lo que me están diciendo, pero yo les propongo algo. Tengo dos opciones. Una, meterme al problema y deslindar responsabilidades, como se dice aquí, y ver quién fue el culpable. Sí lo sé hacer. Yo trabajé como administrador de la iglesia. Pero yo propongo otra cosa. Cerramos ese ciclo y volvamos a empezar y vamos haciendo de esta iglesia una comunidad de fe que esté creciendo en Cristo en todas las áreas. Ese va a ser mi trabajo. ¿Cómo ven? Y lo otro, lo que se hizo mal, Dios que lo juzgue. Yo no soy juez de nadie. ¿De acuerdo? Entonces yo propongo no gancharnos con eso, cerrar ese ciclo, orar por los que ya estuvieron y con los que sí están y quieren vamos a incluso volver a empezar. Y ahí es donde yo sitúo, hermanos, mi tema de hoy. Y yo estoy convencido de que la mayoría de los pastores tendríamos que hacer de repente ese alto en el trabajo y decir: hermanos, de aquí en adelante vamos a trabajar, apuntar hacia hacer de nuestra iglesia una comunidad
de fe, que esté creciendo en Cristo y que tenga un enfoque pastoral. Si eso lo logramos en 1 año, 2 años, o 3 o 4, hacia allá vamos a apuntar a trabajar y Dios dará el crecimiento, como hoy lo voy yo a plantear, ¿de acuerdo? Entonces, tengo una presentación, ya es una presentación casi, ay, perdón, una presentación final, casi final, porque hacia allá vamos a apuntar. Y miren, aquí se las presento. Ese es el título de esta última sesión. Hoy vamos a estar hablando de ello. O sea, todo lo que hemos visto, hermanos, yo propongo que todo lo que hemos visto ahora lo enfoquemos a cómo aplica la iglesia. Esto que yo he reflexionado con ustedes desde la primera sesión, de revisar nuestro liderazgo, de trabajar, de revisar nuestro modelo de espiritualidad, de analizar qué dones tenemos y cómo se pueden convertir en ministerios, de cuidar el aspecto de la familia. Yo todo eso lo enfoco a este último tema. Ok, todo eso a nivel personal yo lo puedo trabajar y vivir y Dios trabaja conmigo, y así como con cada creyente. Pero ahora sí vamos a hablar de cómo esto aplica, finalmente desemboca en la iglesia. En la iglesia. Y entonces vamos a hablar del tema de la iglesia como una comunidad pastoral. Esa es mi propuesta. He leído libros, tengo, de hecho, en la bibliografía ustedes lo van a ver, ¿no? Uno de los libros que yo consulto en este tema es, y lo estoy poniendo al final, lo puse en mi bibliografía, que el hermano Abraham me pidió, ya lo puse ahí. Tengo un detalle, que estos libros los tengo en físico, voy a tener que escanearlos para enviarlos, o si los pueden conseguir. Hoy en día hay mucho en digital, cuando uno se mete a buscadores, pero uno de los libros que a mí me ha gustado mucho en los últimos años se tiene por título La Iglesia como Comunidad Terapéutica, de Jonathan Salgado. Jonathan Salgado es un mexicano, es un chiapaneco, y es un hombre muy completo. Y él propone ese título, La Iglesia como una comunidad terapéutica, y explica a qué se refiere con terapéutica, y hace todo una serie de planteamientos muy interesantes. Yo lo pongo ahí como bibliografía, lo van a ver al final. Y yo de ahí rescato algunos conceptos, pero mi propuesta personal como pastor de la Iglesia de Dios Séptimo Día, como un pastor de años de trabajar y haber conocido la estructura de la iglesia, conocer la tradición de nuestra iglesia, de dónde hemos venido, cómo nos hemos desenvuelto, ahora pues conociendo cada vez algunos países más cómo trabajan, yo propongo esto desde el texto bíblico, la iglesia como una comunidad, yo diría con un enfoque pastoral. Eso, hermanos, me parece a mí me ha dado resultado como pastor, hace que la iglesia en su momento detone varias cosas, crecimiento, comunión, desarrollo, todo eso se da cuando enfocamos hacia allá, ¿sí? Ese será nuestro enfoque, vamos a trabajar hacia allá. Y hoy les voy a compartir 2 o 3 aspectos de cómo poder apuntar hacia allá. Y el primero tiene que ver con, cuando hablamos del ideal de una iglesia, y si hablamos de cómo una iglesia debe identificarse con los creyentes y con los de afuera, y yo propongo que sea como una comunidad pastoral, porque el ministerio es de todos los creyentes, y la pastoral también es de todos los creyentes, ya tuvimos una sesión de ello, porque estamos en Cristo. La base más bíblica que tenemos ahí es, como dice la parte baja, el modelo pastoral de Jesucristo como una meta, como una aspiración hacia donde debemos trabajar, ¿de acuerdo? Y elegí una pequeña porción del texto bíblico que para mí, hay muchos pasajes, pero elegí porque me gusta, porque le da sentido al modelo pastoral de Jesucristo, en la práctica sobre todo, más que en el discurso, la práctica, eso es lo que quiero ilustrar. Dice ahí el pasaje de Mateo 15, 29 al 31. Me permito leérselos. Dice así, Mateo capítulo 15, versículo 29 al 31.
Dice, y pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Muy parecido al Sermón del Monte de Mateo 5. Verso 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó o los restauró. Verso 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver. Y, dice la parte final, glorificaban al Dios de Israel. Amén. Esta porción me gustó, ¿no? Aunque hay varios. Estuve en la tentación de poner aquella imagen donde Jesús llega a Jerusalén, ya en su última visita, cuando va a ser apresado, y dice que en la parte alta Jesús vio a Jerusalén y dice que lloró, se conmovió porque vio a la gente que vivían como ovejas que no tienen pastor. Wow. Entonces, ¿qué se necesita? Pues aprovechando esta imagen que él ve, él les daba toda una enseñanza a los discípulos, ¿no? Y les advierte, incluso que él va a ser apresado, pero dice, pero no se preocupen, voy a resucitar. Ellos no lo entendieron del todo, estaban emocionados con la presencia del maestro, pero él les dijo muy claro qué era lo que iba a suceder, porque como hijo de Dios, y venía a cumplir una misión. Pero me interesa mucho cómo analiza Jesús, cómo hace un diagnóstico rápido al ver a la ciudad y dice, están como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué se necesita? Pues pastorearlos. Se necesita orientarlos, se necesita acompañarlos, aconsejarlos. Y me gusta también mucho ese pasaje, igual que porque eso nos deja grandes retos a nosotros, hermano. ¿Están de acuerdo? Nos deja retos muy fuertes a nosotros los creyentes, los que por la gracia de Dios hemos recibido perdón, salvación y una nueva vida en Cristo. Nos deja retos pastorales, ¿sí? Y a mí me queda muy claro. Y entonces, por eso digo que si queremos apuntar a que nuestras iglesias sean como comunidades pastorales, pues tenemos que tener el modelo pastoral de Jesucristo como una meta, ¿de acuerdo? Como una meta. Miren, ¿por qué? Yo me he encontrado a través de los años en diferentes iglesias. Por ejemplo, me tocó alguna vez, y todavía me sigue pasando, llego a esta iglesia y a otras más que he pastoreado, visitado, y me dicen, ay, fíjese, como el hermano pastor, aquel que estuvo con nosotros, pues como le hacía él, como añorando que él estuviera. Y yo digo, está bien, hay cariño, hay recuerdos bonitos, pero la meta es Jesús. El modelo es Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Yo igual, yo respeto y recuerdo con cariño a mis primeros pastores, ¿no? Y yo se los he dicho, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de agradecerles directamente, hermanos. Les agradezco mucho el hecho de que ustedes me hayan orientado, me hayan soportado, muy joven, que era un joven muy inquieto, cuestionaba algunas cosas. Yo a mi primer pastor, y él, ya les platiqué la vez pasada, él con sabiduría me escuchaba y me decía, a ver, tranquilo, ¿usted a quién sigue? No, pues a Cristo. ¿Usted a quién sirve? No, pues a Cristo. Entonces, sigamos adelante, esté tranquilo. Bueno, está bien. Y entonces me encauzaba. O sea, ¿qué quiero decir? Que uno tiene cariño por las figuras pastorales que uno ha conocido. Y cuando yo les he agradecido a los hermanos líderes que yo tuve cuando yo empecé, yo les digo, yo les agradezco mucho, hermanos. Dios lo sabe y que Dios los bendiga, que Dios los siga prosperando y sosteniendo con su mano poderosa. Pero me queda claro ahora que el modelo es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Uno puede tener cariño y respeto por los pastores y los líderes y las figuras que lo han impactado, pero el modelo es Cristo Jesús. Por eso pongo ahí el modelo pastoral de Jesucristo como una meta, es nuestra meta. ¿Sí? Digo, sí hay que recordar y respetar el cariño de los hermanos anteriores, claro que sí, hay que conservarlo. Es una manera de agradecimiento, pero el modelo pastoral de Jesucristo es nuestra meta, hacia allá apuntamos, hacia allá trabajaremos, ¿de acuerdo? Solo de introducción, ¿de acuerdo?
porque quiero ser muy preciso sobre este tema. A mí me interesa mucho porque, como dije, todo lo que hemos platicado y reflexionado desemboca aquí. Así es, ¿verdad? Finalmente, cuando venimos a la iglesia cada sábado y nos congregamos, ahí es donde ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido. Digo, así debe ser, ¿sí? Yo insisto mucho a los hermanos que llegan aquí, que son muy preparados, me dicen, hombre, fíjese que yo tengo estos estudios y estos y estos. Y entonces yo le digo, qué bueno, gracias a Dios, pues aquí los quiero ver. Aquí quiero que me ayuden. Aquí apenas tuve junta con mi consejo local, no sé cuál sería el equivalente allá. Después me dicen ustedes. La junta, le dicen en algunos otros lugares, de consagrados, no sé. Aquí se llama consejo local. Está el pastor y luego un consejo local, que son los consejeros de él. Y la iglesia los nombra cada 2 años. Y apenas me reuní el sábado pasado con ellos y les dije, hermanos, esta es mi propuesta del plan de trabajo para el próximo año, 2022. Yo ya estuve trabajando. Tome en cuenta algunas cosas de lo anterior del año pasado que no pudieron aplicar. Yo propongo otras más. Ya se los había enviado en electrónico. Le digo, ahora ustedes díganme qué más podemos agregar. Pero, dada la experiencia que yo he tenido estos casi 4 años, yo les voy a pedir algo. Cuando ustedes tengan una crítica, yo quiero que me la hagan a mí. No lo digan hacia los demás porque no lo solucionan primero. Y segundo, se hace más grande y se distorsiona. Entonces, con confianza, ustedes díganme, hermano, fíjese que no me gusta esto, fíjese que propongo esto otro y con todo gusto, si algo yo he desarrollado es la habilidad de escuchar. Yo los escucho lo que me digan, aunque sean disparates. Yo los voy a escuchar con respeto y después les voy a dar mi opinión, ¿verdad? Pero les dije primero, la comunicación, o sea, qué bueno que se comunican entre ustedes, pero si yo soy el pastor y ven algo, pues díganmelo con confianza y con todo gusto. Digo, aquí están, por ejemplo, el plan ya incorpora varias cosas que ustedes me han dicho, con todo gusto yo las incorporo. Si son buenas ideas, claro que sí, con todo gusto, pero primero y segundo, yo necesito de su colaboración, porque son hombres algunos son muy ocupados, tienen un trabajo muy fuerte. Yo les digo, está bien, pero díganme cuándo sí cuento con ustedes. Yo necesito saber en qué momento cuento con ustedes, porque eso de saber si llegan o no llegan, si vienen o no vienen, pues a mí digo, no hay problema. Yo tengo una máxima, hermanos. Yo como pastor siempre llego preparado a la iglesia. Eso me enseñaron los primeros pastores, precisamente. Me decían, aunque no le toque dirigir o predicar o dar el estudio de escuela sabática, usted debe venir preparado y con corbata, me decían. Ok, y así yo llego los sábados. Ahora como pastor yo le digo, está programado este hermano, esta hermana, pero yo vengo preparado y le digo al que dirige, no te preocupes, hermano, no llega. No se preocupe, mi hermano. Si no llega la persona que estaba programada, páseme a mí y yo ya vengo preparado. Porque esa es mi función como pastor. Yo lo entiendo. No suplir a los hermanos, no, a menos que no lleguen, no puedan o algo se interpuso, yo estoy ahí, con todo gusto. Yo ya preparé material, yo ya vengo mentalizado, yo ya oré a Dios, yo ya vengo listo para servir a la iglesia, porque es mi función como pastor. Pero sí les dije, hermanos, necesito que se comuniquen conmigo y que me digan cuándo pueden tener disposición para apoyarme. ¿Sí? Pero no me hagan eso de que no saben, no sé si llegan o no llegan, porque pues descontrola un poquito al grupo. O sea, ustedes háblenme, mano, no pude, por teléfono, celular, hoy en día, mensaje, lo que sea. No pude, mire, pasó esto, y yo lo entiendo perfectamente y yo lo relevo, con todo gusto. Pero necesito comunicarme, porque eso de que nada más no llegan, pues no sabes si quieren o no quieren, pueden o no pueden, llegarán o no van a llegar. ¿De acuerdo? Y el modelo de Jesús me parece que tiene que ver con eso. Jesús siempre estaba dispuesto a resolver, a predicar, a sanar, como vimos el pasaje bíblico, es maravilloso. Y me gusta la parte final. Cuando la gente miraba todo esto, ¿a quién glorificaban? Glorificaban, daban la gloria al Dios de Israel. O sea, sabían que detrás de ese hombre que estaba sirviendo ahí estaba el poder de Dios. Eso es importante, hermanos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la iglesia como una comunidad pastoral, ¿sí? Pues ahora vamos a ir al primer subtítulo. ¿Cuáles eran algunas de las características neotestamentarias de la iglesia en el siglo I?
y de ellas tenemos que aprender. O sea, el primer subtítulo es el modelo de Jesús, no lo podemos quitar, ¿sí? Aunque tengamos muy buenos ejemplos, y cuando tenemos buenos testimonios y buenos ejemplos y buenos líderes, hay que reconocerlos, ¿sí? Claro que sí. Pero el modelo es Jesús, no lo podemos quitar, como punto número uno. Como punto número dos es lo que uno observa en el texto bíblico sobre algunas características de cómo se daba el crecimiento en la iglesia. Yo alcanzo a observar que el crecimiento se daba en dos vertientes, por eso las flechitas ahí, y es como un círculo virtuoso ahí. Se daba de manera cuantitativa, o sea, numérico, la iglesia crecía en número, pero también se daba de manera cualitativa, o sea, en calidad. La gente iba creciendo en Cristo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ponerle, hay muchos ejemplos, pero uno muy claro del texto bíblico es el caso del apóstol Pedro. Pedro, un hombre pescador del mar, un hombre rudo, según las características del texto bíblico, un hombre cuestionador. El maestro empieza a trabajar con él, lo empieza a discipular. Y así comienza Pedro. De repente, todavía tenía reacciones. Cuando quieren apresar al maestro, él dice, no, señor, y sacó la espada. Y de repente, cuando el maestro dice, es necesario que yo me vaya, dice, no, señor, no te vayas, por favor, yo daré mi vida por ti. El maestro dice, tranquilo. Y lo exhorta, lo reprende, incluso en algún momento le llega a decir, apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no las de arriba, las celestiales. Es precisamente cuando le dice que tiene que ir al martirio. Y bueno, hay muchos pasajes bíblicos que hablan de cómo Pedro es un hombre que está en proceso de crecimiento. Es un hombre rudo, es un hombre interesado en la obra, pero es un hombre que está siendo pulido y discipulado por el maestro. Y al final, hermanos, más adelante en el texto bíblico, ya en el libro de los Hechos, aparece como un Pedro lleno del Espíritu Santo, cuando en Hechos capítulo 2 viene la promesa. Y de ahí en adelante se convierte en un gran líder en la iglesia de Jerusalén. O sea, ya no es aquel Pedro que tenía estos detalles, no, ya es un Pedro, y dice ahí, lleno del Espíritu Santo, tomó la voz y les dijo, hermanos, creo que esto es lo que está pasando. Y luego, más adelante, incluso llega a replicar el modelo de Jesús, donde dice que le llevaban simplemente al principio, el libro de los Hechos, ¿no? Aquel hombre que está pidiendo limosna en la entrada de una de las puertas del templo, levanta su mano para pedir una moneda y viene Pedro y Juan, y entonces le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el texto bíblico es maravilloso. Y ¿qué quiere decir? Que ya es un hombre maduro, que creció en Cristo, que aprendió las lecciones y que no solo creció en número, porque el grupo de los discípulos irá creciendo, sino creció en calidad espiritual. Y entonces el crecimiento se da de estas dos maneras. Cuantitativamente, numéricamente iban los discípulos multiplicándose, pero también se da cuantitativamente, calidad de vida, las dos cosas. Entonces son dos características neotestamentarias de la iglesia. La iglesia siempre estaba creciendo en un aspecto o en otro aspecto. ¿Sí, hermanos? Eso es muy importante, hermanos. Pues, ¿qué quiere decir? Que las iglesias estamos llamadas a estar creciendo en Cristo siempre. Como dije, pueden ser cuantitativamente, puede ser cualitativamente. A veces las iglesias no crecen en número, pero están creciendo en espiritualidad. El Señor está trabajando, como ahorita lo comentábamos con nuestra hermana en la introducción, en los saludos. Ella me dice, hermanos, pasé por etapas muy difíciles, pero el Señor me sostuvo. Y esto que estamos compartiendo, estamos reflexionando, me ha servido. Y ahora ella está interesada en ayudar a unas familias que identifica que están en crisis muy parecida. Y yo le decía, hermana, pues así trabaja el Señor. Qué bueno, qué bendición que usted esté en este grupo, en esta clase, porque comúnmente así trabaja el Señor con nosotros. Lo que uno va aprendiendo en el momento indicado le va a servir a uno para ponerlo en práctica. Así es, porque Dios está sosteniendo siempre su iglesia, su obra y nuestras vidas también. Y entonces,
como dice un dicho ahora cristiano, Dios no desperdicia ninguna oportunidad de las experiencias de la vida para hacernos crecer a nosotros. Así es. O sea, todas las experiencias que tenemos de manera personal, Dios las utiliza para usarlas para nuestro crecimiento. Muy parecido a lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, ¿verdad? Dice, hermanos, vuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser probada y pasada como por fuego, para que sea después hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, las pruebas, las crisis son parte de la vida de un cristiano y uno tiene que mantenerse en el Señor para que el Señor nos ayude a superarlas y si Dios permitió eso, cualquier cosa que sea, nos va a equipar seguramente para que nosotros pongamos en práctica a favor de otros. O sea, creo que eso es parte de ir forjando una comunidad con un enfoque pastoral, ¿verdad? Porque el Señor está trabajando con nosotros. Tengo un pasaje bíblico ahí, hermanos. Si me ayudan, por favor, a leerlo. Primero a los Corintios 3, del 5 al 11. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor, hermanos, a leer este pasaje? Dice así la palabra, Señor. ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Ahora sí que para esta presentación de las últimas, yo elegí pasajes seleccionados. A mí este pasaje igual me gusta mucho. ¿Saben por qué, hermanos? Porque me ubica a mí para entender que aunque yo haga mi mejor esfuerzo, dé lo mejor de mí, uno solamente está siendo colaborador de la obra de Dios. O sea, el crecimiento lo da Dios, ¿de acuerdo? Eso es importante entenderlo por dos cosas, hermanos. A veces, cuando uno es pastor o líder en una iglesia y no crece, uno se martiriza, ¿verdad? Y Señor, ¿por qué no crece la iglesia? ¿Y cómo le vamos a hacer para dar resultados? Porque, ¿qué van a decir, verdad? Que no hemos hecho crecer la iglesia. Hermano, nosotros no la hacemos crecer. El Señor es el que la hace crecer, ¿de acuerdo? Quítese esa presión extra. Yo le diría, pongámonos a orar y a servir y Dios dará el crecimiento, ¿de acuerdo? Eso yo lo he aprendido, hermanos. Por un lado. Y por otro lado, yo les he comentado que yo soy de la idea de que no me gusta a mí cuando algunos de nosotros como líderes estamos en la etapa alta y luego he escuchado expresiones como, no, no, hermano, nosotros hemos convertido a tanta gente. ¿Cómo? No, no, no. Tenemos que ubicarnos, nosotros no hemos convertido a nadie, nosotros hemos compartido el evangelio, el que ha convertido el corazón de ellos es Dios, eso lo dicen los textos bíblicos. Tener cuidado con esos dos extremos, por un lado, de no afanarnos en que nosotros tenemos que hacer crecer la iglesia, no, podemos predicar, podemos hacer programas, podemos intentar hacer cosas para la gloria de Dios, pero el crecimiento lo da Dios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? O sea, eso es importante. De tal manera, y a veces, ahorita van a ver al final de la presentación, yo ya lo englobo como iglesia. A veces las iglesias, hermanos, se desarrollan por ejemplo, por un ejemplo, cuando llego yo a esta iglesia última, de repente había dos visiones, tuvimos que ir afinando, ahorita ya vamos afinando la visión. Y había una visión de decir, a ver, hermano, aquí los pastores que están aquí, tienen que, cuando ponen su plan de trabajo, tienen que poner a qué tanto por ciento van a crecer este año. ¿Verdad? O sea, porque hay gente muy preparada en estos asuntos. Órale, pero está bien. Le dije, pues no sé cómo Dios nos permita crecer. No, porque un pastor que estuvo hace años
ponía esas metas y no, como meta está bien, ¿verdad? Como objetivo está bien, pero no depende de mí o depende de ustedes, depende del poder de Dios y vamos a trabajar todos juntos. No me entendían eso. Bueno, entonces, llego yo como a mitad de año, ¿ya? Llego yo a trabajar a esta iglesia, me asignan a esta iglesia como en el mes de septiembre, más o menos, y en el mes de abril son los bautismos, ¿están de acuerdo? Cuando viene la cena del Señor. Previo a la cena, una semana antes o dos, se hacen bautismos para que a la cena lleguen los nuevos miembros, los nuevos hijos de Dios, que se van bautizando. Entonces, el primer año, hermanos, solo bautizamos una hermana, ¿verdad? Y luego, voy a hacer la síntesis, el segundo año ya bautizamos 5. Y luego el tercer año ya bautizamos como 10. Y entonces me dice, oye, hermano, tenía razón. Le digo, no, yo no tengo la razón, la razón la tiene Dios. Le digo, pero sí identifiqué muy bien por qué nada más bautizamos uno el primer año. Porque esta iglesia estaba muy emproblemada cuando llegué. Que unos que las finanzas y que otro que está sentido con el otro. Entonces yo tuve que trabajar todo el primer año, no para crecer numéricamente, sino para crecer cualitativamente, calidad de vida en Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, está bien, hermanos, sí, hermanos. Yo no soy nuevo, tengo años trabajando, pero sí me doy cuenta que a veces la iglesia quiere que crezcamos. ¿Cómo va a crecer si están bien emproblemados? O sea, hay muchos rencores y luchas de poder. Pues, ¿cómo el Señor va a actuar si estamos bien enganchados ahí? Y ya aprendieron, y después de predicarles yo 3 años, ya aprendieron la lección. Dice, sí, hermano, vamos a crecer como Dios nos permita crecer, ¿de acuerdo? O sea, yo no soy quien voy a hacer crecer la iglesia. Vamos, yo estoy dispuesto a predicar, a visitar, a aconsejar, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Porque no, imagínense, oye, el hermano bautizó, imagínense cuando bautizamos 10, dije, oye, el hermano bautizó 10, no, yo no lo bauticé, el Señor fue el que los convirtió. Nada más. O sea, yo tengo mucho cuidado con esos extremos porque luego distorsionan el proyecto de Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo, hermanos? Y entonces, por ejemplo, hubo quien me dijo, no, es que el pastor de tales años para atrás bautizó a tantos. Fíjense, esa es otra. Yo dije, no, pues qué bueno, qué bendición, pero ¿dónde están? Que yo no los veo. Hombre, bautizó como a 50, 60, ¿dónde están? Si yo a esta iglesia que llegué, pues eran 25, 30 personas máximo, o sea, yo no vi más personas en los primeros meses. Después, poco a poco, fueron regresando algunos que estaban sentidos, confundidos, inconformes, fueron regresando poco a poco a la iglesia. Hubo que hacer una labor de visitación, de oración. Yo creo mucho en un ministerio de oración. Desde hermanos, vamos a ponernos a orar para que Dios toque los corazones, Dios nos dé una visión correcta, Dios esté sustentando su iglesia. Y después ya como de casi un año, ya la segunda cena del Señor que tomamos, ya éramos los que éramos, los que decían que había como 160 y tantos. Qué bueno, gracias a Dios. Pero imagínense que yo me he desanimado el primer año. Si yo he sido un pastor más nuevo o sin un enfoque correcto, pues me desanimo y hasta renuncio. ¿Están de acuerdo? Porque pienso yo que, ay, qué fracaso soy yo. No, hermano, no, espéreme. Nosotros tenemos que afinar la visión y hacer nuestro mejor esfuerzo para la gloria de Dios y dejar que Dios dé el crecimiento, como dice aquí Pablo en 1 Corintios 3. A mí me encanta esto. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, en términos de crecimiento, hermanos, como iglesia, tenemos que desmitificar algunas cosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado ahí. Porque esto de que se habían bautizado tantos, ya lo habíamos analizado. ¿Se acuerdan que yo les platiqué eso? Ya anteriormente cuando hablamos, creo que hablamos de del Ministerio de todos los creyentes. Yo les decía que nuestra iglesia en México, los años que yo estuve en la administración nacional, yo identifiqué que a nivel nacional bautizábamos más de 1,500 hermanos. Llegamos a bautizar más de cerca de 1,800 hermanos. O sea, cada año a nivel nacional.
de todas las iglesias. Mi trabajo era recopilar y yo administraba la iglesia. Llegué a ser secretario del Consejo Ejecutivo General y pues mi labor era hacer estadística y visitar las iglesias y claro, recopilar toda esa información. No era cosa sencilla porque el país es grande, pero se pudo porque hay sistemas que nos permiten eso, la comunicación y los reportes y todo esto. Bueno, pero el comentario que yo hice, hermanos, no sé si se acuerdan, es que años atrás ya nos habíamos sentado a analizar que aunque Dios sigue permitiendo a través de los evangelistas, a través de los hermanos y hermanas que Dios usa para evangelizar, se bautizaban más de 1800 hermanos, pero el mismo número se dejaba de asistir o salía de la iglesia. Y dijimos, ¿qué está pasando? Está pasando que tenemos que cerrar la puerta de atrás, decíamos. Si elaboramos hasta una estrategia, cerremos la puerta de atrás, porque por la puerta del frente entran todos esos hermanos, pero por la puerta de atrás sale un número muy parecido. Digo, haciendo la imagen a nivel nacional, ¿no? Supongo que a nivel local pasa algo parecido, muchas veces. Entonces, hermanos, el crecimiento lo da Dios, nos queda claro, pero nosotros tenemos que apuntar, sí, que la iglesia crezca cuantitativamente, en número, claro que sí, es un gozo que más gente se convierta a Cristo y pues hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si bautizamos 1, 2 o 5 o 10, pues gloria a Dios, está bien. Pero eso es una parte del crecimiento. La otra parte del crecimiento en la iglesia es cualitativamente, calidad de vida en Cristo. Y el trabajo pastoral también tiene que apuntar hacia allá. Sí, los hermanos, no tenemos que estar tan enganchados en esto otro, porque fíjese, ahorita lo que sigue voy a ilustrar por qué. Porque a veces, cuando no hay calidad de vida, no hay gente crecida en Cristo, esto mengua. Pues, ¿cómo? La iglesia no está preparada para recibir nuevos miembros. Bueno, muchas veces yo lo identifiqué qué personas y qué acciones estaban estorbando. Y claro que tuve que abordarlas pastoralmente, con mucho cuidado, decir, hermano, hermana, no haga eso, no diga eso. Es que aquí se hace como siempre y como yo digo. Tranquilo, hermana. Y hasta que le dije, mire, eso que usted está haciendo enrarece el ambiente y la gente nueva que viene, pues viene muy golpeada, viene muy vapuleada, viene muy necesitada. Esa relación que usted tiene los ahuyenta. Yo trabajando para que entren y usted trabajando para que salgan. Pues entonces no vamos a ponernos de acuerdo. Dios mío, pongámonos de acuerdo. Y entonces me dijo, no, pues no es mi objetivo. Bueno, yo le digo que yo veo que pareciera que ese es su objetivo. Entonces, vámonos poniendo en paz, como buenos hermanos de Cristo, y vámonos uniendo en oración. Yo les invito a hacer un equipo que atienda a la gente nueva que llega. Y entonces, fíjense, un detalle muy sencillo, solo voy a dar aquí. Cuando llegábamos, pues como es un templo grande, es una instalación más o menos grande, o regular, diríamos, la gente llegaba y pues una se sienta, otra sale, otra llega y no sabe si entrar o salir. Y yo me acordé y dije, oh Señor, necesito poner a alguien en la puerta que les dé la bienvenida. Y ahora elabora el protocolo de salud. Tiene una pistolita que mide la temperatura, tiene gel, tiene una mesita ahí con folletos, con gel antibacterial, con cubrebocas, porque ahora eso es un protocolo que piden acá en los lugares públicos. Y entonces yo platiqué con un par de hermanas y les dije, hermanas, para mí es muy interesante que la gente que viene aquí sepa que es bienvenida. Bienvenido, hermano, bienvenida, hermana, bienvenido, ¿de dónde vienes? Anotar el nombre. O sea, como un comité de recepción, algunos lugares le llaman, en otros lugares le llaman ujieres, en otros le llaman, no sé, diferentes nombres. Aquí lo importante es que designemos a personas que tengan el tacto, la actitud, y entonces ya había antes, déjenme le digo que ya había, pero sabe, la persona que estaba antes, tenía una cara así como de pocos amigos, tenía una actitud ruda, y él creía que él tenía que filtrar para ver quién pasaba a la iglesia, y yo lo bromeé, y le dije, un día que llegué, le dije, hermano, me sentí como en un retén. No sé si saben qué es eso. Un retén
retén en la Ciudad de México es, tú vas por la carretera y hay un retén de policías, de autoridad, te frenan. Dicen, a ver, identifíquese cómo anda, aliento alcohólico, todo eso. No, ando bien. Ah, bueno, tienes que demostrar que andas bien para que pases. Y así me sentí yo, ¿no? Cuando llegaba a este templo las primeras veces. O sea, y te miraba así de arriba abajo. Me dicen que antes había un comité que revisaba a las hermanas cómo venían vestidas. Y si no llegaban vestidas decorosamente, les prohibían la entrada. Eso me platicaron. Yo no lo vi. Y entonces yo tuve una junta con los líderes y le dije, a ver, hermanos, mi visión pastoral es esta. Vámonos poniendo de acuerdo. A mí me gusta mucho que cuando yo llego a un lugar, la gente me reciba con una sonrisa. Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. ¿Qué necesita? Y pues yo me siento bienvenido. Con confianza entro a alabar a Dios. Pero si tengo una cara así como ruda, una actitud así como que aquí viene, pues a lo mejor me regreso. Digo, es una broma, a lo mejor no, nada más estoy ilustrando cómo la gente se puede sentir. Claro que yo esas las he superado, ¿verdad? No se preocupen. O sea, yo no tengo problema con eso. O sea, yo entro y me siento a escuchar la palabra, ¿no? ¿Qué quiero ilustrar? Que todo esto, hermanos, que yo ilustro tiene que ver con el crecimiento cuantitativo y cualitativo, porque el crecimiento, Dios sigue dando su crecimiento a su iglesia, dice el libro de los Hechos capítulo 2, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese, el Señor trabajando para que la iglesia crezca y a veces nosotros, pues no colaborando con ese crecimiento. Cuidado, cuidado. Entonces ahora yo hago estas reflexiones con los hermanos y las hermanas y les digo, hermanos, cuidado. Ah, no, hermano, disculpe. No, yo no tengo, yo nada más le digo que tengamos cuidado de colaborar. Por eso Pablo dice aquí en Corintios 3, hermanos, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Uno nada más plantó, el otro regó o se sobreedificó, pero el crecimiento de este edificio espiritual es el Señor. ¿De acuerdo? Yo creo que con esto quedó claro el asunto. Y entonces estamos trabajando, estamos apuntando hacia que nuestra iglesia local, ahora piense en su iglesia local, donde usted se congrega. Esto que yo he dicho, revíselo y platíquelo con el pastor. A lo mejor ya lo hacen, qué bueno, pero si no, puede haber un par de ideas que puedan yo compartir, que puedan idear de, oye, pues es cierto, vamos a mejorar esto. Estamos apuntando hacia lograr que nuestra iglesia sea una comunidad pastoral. ¿Se acuerdan? Es el tema. Y si revisamos estos detallitos, puede ayudarnos para que eso se vaya trabajando y concretando. A veces no es en el primer mes. Yo me he tardado en algunas iglesias para implantar esta visión, me he tardado un par de años. No crean que es sencillo, ¿eh? O sea, les adelanto. Pero si apuntamos y sabemos para dónde vamos, claro que sí. Digo, para mí es trágico cuando llegas a un lugar y, pues, ¿qué hacemos? No saben para dónde. Oye, pues si no somos ovejas que no tienen pastor, tenemos un buen pastor que es Jesús. Y tenemos el texto bíblico, vamos rescatando el texto bíblico, cómo le hacía la primera iglesia. Y entonces yo he trabajado mucho esto en diferentes lugares, como le digo, y entonces lo he documentado. Y entonces me siento con los líderes y lo propongo. Lo acabo de hacer aquí el sábado pasado con mis líderes del consejo local. Uno que otro andaba así medio desanimado. Y le dije, ¿qué pasa, hermano? No, hermano, es que yo pensé, yo me imaginé. No se imagine cosas que no son. Aquí estamos para servir. Yo lo invito con todo cariño. Y ya en el culto de la tarde, ya ahora sí participó y colaboró. Yo no sabía ni qué problemas traía, pero a veces, hermanos, fíjese, he aprendido que a veces los líderes tienen problemas familiares y llegan a la iglesia y dicen, es que la iglesia está bien mal. No, la iglesia no está mal. El que anda en problemas usted en la familia, resuélvalo. Yo le ayudo a resolverlo, pero no lo encaucemos hacia que la iglesia todo está mal. Dije, no, hombre, si estuviera todo mal, entonces no existiera la iglesia. No, algunas cosas se pueden mejorar, claro que sí, con todo gusto, pero se resuelven orando, dialogando e intentando colaborar con la obra de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Para mí este tema es muy importante, por eso me perdí un poquito. ¿Sí? El primero, que es el modelo, es Jesús, ¿verdad? Y el segundo, las características neotestamentarias de la iglesia, cómo el Señor le va dando el crecimiento, ¿no? Es una bendición ver el libro de los Hechos, ¿no? Cómo cada oportunidad era una oportunidad para crecer, ¿de acuerdo?
Y bueno, también vamos a hablar, como tercer subtítulo, acerca de una iglesia madura en la fe. ¿Qué es una iglesia madura en la fe? ¿Sí, hermanos? Porque a veces nos confundimos, ¿no? Miren, yo he estado en diferentes lugares donde, ¿qué es una iglesia? Hoy en día le llaman exitosa. ¿Qué es una iglesia exitosa? Una iglesia que tiene, Sí, ¿se puede adelante, opinar, sí? hermano. Sí, adelante, hermano. Bueno, una iglesia que tiene buena economía, que esté entre todos, estén bien entre todos los hermanos, que crezca constantemente, eso sería. Ok, ok. Es lo que a todos nos gustaría, ¿verdad? Una iglesia exitosa. Está bien, es lo que a nosotros nos encantaría, pero algo que yo he aprendido es que eso es una consecuencia. ¿Sí? Una iglesia madura en la fe, dice ahí, yo quiero compartirles 3 textos bíblicos. En el mismo texto bíblico aparece las características del Nuevo Testamento para identificar a una iglesia madura, es el desarrollo de y el amor, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver dónde dice. Son 3 pasajes bíblicos, yo quiero que me ayuden a leerlo, por favor, y después ya reflexionamos sobre ello, ¿de acuerdo? ¿Qué dice, por ejemplo, Efesios 1, del 15 al 18? Es el primer pasaje. ¿Leo? Sí, hermana, por favor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento en él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria en su herencia en los santos. Amén. Gracias, hermano. Si ustedes revisan estos 3 textos bíblicos que vamos a recordar, en los 3 textos bíblicos aparecen la fe, la esperanza y el amor. ¿De acuerdo? Entonces, una iglesia madura, una iglesia exitosa en el Nuevo Testamento era una iglesia que desarrollaba estas características. Yo entiendo que hoy en día las características de una iglesia exitosa es que tenga mucha gente. Hermanos, sinceramente, yo he estado en proyectos en Baja California donde se puede convocar a mucha gente. Sí, o sea, yo he estado en proyectos interdenominacionales donde se reúnen los pastores en una ciudad y dicen, ¿qué vamos a hacer para impactar esta ciudad para Cristo? Sí, yo he sido parte de esos comités. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y entonces traigamos al grupo musical más famoso, rentemos el lugar más bonito y agradable, invirtamos en todo esto, ¿y saben qué? Sí se puede, claro que lo hacen. Y se convocan cientos de personas, quizás miles. Está bien, como un evento está bien. Y si alguna persona ahí se convierte para Cristo, está bien. Si yo no tengo problema con esos eventos, el asunto es que son chispazos. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando estamos hablando, son parámetros de éxito de acuerdo a nuestra cultura, vamos a decirlo. Pero ¿quién me garantiza que esos miles y cientos estén convertidos a Cristo y que estén bien comprometidos? No, no sé. Ojalá y sí, ¿verdad? Pero nadie nos garantiza eso. De hecho, una de las críticas que se ha hecho en los últimos años en los escritores de crecimiento, le llaman el Evangelio Light. ¿Se han escuchado, ¿verdad? Esta reflexión? El Evangelio Light, donde hay personas hoy en día que andan de convención en convención, de evento en evento, de concierto en concierto cristiano, claro. Está bien. Yo un día platiqué con un miembro de la iglesia que yo pastoreé hace muchos años, me lo encontré, y le digo, ¿dónde te congregas? Dice, no, hermano, yo voy a donde hay bendición. Ah, caray. Pero ¿qué significa para ti donde hay bendición? Donde te tratan bien, donde te sientes a gusto, sí. Bueno, pues va a estar difícil para darte gusto en todo, ya dije yo. Pero bueno, está bien, más mientras no te pierdas en el mundo, como decimos nosotros, pero la iglesia que yo pastoreo es una iglesia que tiene un proceso de crecimiento en Cristo
y que aspiramos a seguir el modelo de Jesús, pero no es perfecta, no tiene perfección, no tiene las comodidades que tú pides, los detalles que tú estás acostumbrado, pero es la iglesia que yo estoy trabajando con la ayuda de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, sí es importante, hermanos, revisar nuestros parámetros de éxito. Y de hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento no habla de éxito, habla de madurez en la fe. Y la iglesia crecía, maduraba, se desarrollaba en la fe. Pero la iglesia no habla de éxito, güey. Era una iglesia exitosa, ¿no? ¿No? El Señor Jesús tampoco habló de su ministerio fuera exitoso, claro que no. Él lo que le interesaba era cumplir la misión que Dios le había dado y el Señor lo hizo exitoso, claro. Grandes multitudes lo seguían, ¿recuerdan? Vimos un capítulo de ello, cómo la gran multitud, no todos alcanzaron a recibir todo, y luego los discípulos de Cristo, que ellos ya se vean comprometiendo, y el maestro les pone reglamentación, les pone condicionantes, les pone orientación, y los siervos de Dios. O sea, y cómo es un proceso de crecimiento, esto lo comentamos ampliamente en alguna otra sesión. Entonces, pero bueno, vamos a revisar un segundo pasaje, Colosenses 1 del 3 al 6, por favor. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por nosotros, por todo el pueblo de Dios. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Sí, son poquitos Me faltó versículos. Le faltó el 6, hasta el 6. Sí, por favor. Hasta el 6, ¿sí? Sí. Me faltó. Sí, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes, mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Amén. Gracias, hermano. Una vez más les digo, yo estuve revisando varios escritores de crecimiento, hermanos. Y como dije, una de las reflexiones fuertes que se hace hoy en día es, ¿qué iglesia queremos nosotros, cada quien en nuestra localidad? Ahora, cuando hablamos de iglesia, hablamos en dos sentidos. El Nuevo Testamento también lo habla así. A veces cuando el Nuevo Testamento habla de iglesia, habla de la iglesia en Cristo, en general, ¿sí? La iglesia universal le llaman. Pero la mayoría de las veces habla de la iglesia local, de un grupo de creyentes. La iglesia es el grupo de creyentes, los convocados. De hecho, el concepto de iglesia, así como el concepto de evangelio, eran conceptos que se manejaban en la sociedad y que con el tiempo se fueron asociando para utilizarlos en el pueblo cristiano. Se adaptaron y está bien, ¿sí? Tanto la palabra evangelio como buena noticia y la palabra iglesia como los convocados a ser diferentes, los llamados, la reunión de los que son convocados. Entonces, y entonces siempre aspiraban a ser mejores, claro. Pero las características que se movían ahí dentro, el apóstol Pablo, que es uno de los que escribe para analizar el crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento, casi siempre al principio de sus cartas, él identifica tres factores: la fe, la esperanza y el amor. Y entonces por eso yo pongo ahí que las características del Nuevo Testamento para identificar a una iglesia madura es el desarrollo o el crecimiento de estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué quiere decir? Que si en nuestras iglesias, hermanos, desarrollamos esas tres cosas, lo otro vendrá como consecuencia: el crecimiento, el numérico, el crecimiento espiritual, ¿sí? Y todo lo que de ahí detona, pues el que una iglesia se vaya desarrollando, como dije. Entonces, algunos hemos tenido la experiencia, a mí me ha gustado, por ejemplo, ya van un par de veces, ahorita estoy por la tercera vez de intentarlo, de abrir una misión desde abajo.
lo hice en Baja California, en el, no sé, a lo mejor han escuchado, en el mero centro de Tijuana, Baja California. Es un lugar difícil, más en los años 90 que yo estuve por allá, pero con un par de familias nos pusimos de acuerdo para, yo era el sobrevedor ahí, y la idea era crecer, que hubiera más iglesias. Entonces decidimos abrir una iglesia en el mero centro de Tijuana, ahí en la calle Octava, y no recuerdo la otra nombre de la calle, en el mero centro. Esa zona, hermanos, era una zona de mucho ambiente, de mucha fiesta de la ciudad, mucha festividad, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, ¿por qué no ponemos una iglesia ahí cerca donde la gente que ande mal pueda llegar? Y lo intentamos, lo intentamos. Pues 2 familias o 3, oramos a Dios, hicimos un proyecto en escrito y rentamos un local y abrimos una misión ahí. Estuvimos varios años y varias gente se convirtió a Cristo, no muchos, pocos, porque mucha gente iba de paso a Estados Unidos. Esa es la frontera de Tijuana, es la frontera más grande, dicen, del mundo, entre México y Estados Unidos. O sea, hay más de 30 puertas, garitas para pasar. Es la frontera más grande con Estados Unidos. Entonces, imagínense, mucha gente de todos lados, incluso Centroamérica, van para pasar a Estados Unidos al sueño americano. Ahí cerca pusimos una iglesia, una misión. Y estuvimos un tiempo y aprendimos algunas cosas. Después a mí me cambiaron para Cuernavaca, Morelos, que es el centro del país, y donde están las oficinas, y también me nombraron sobrevedor, y ahí dije, bueno, se trata de abrir misión, y abrimos también un par de misiones. Algunas existían, se habían apagado, pero dije, ahí donde existió, hay que volver a empezar. A mí me gustan esos trabajos, pero hermano, nada más quedan 2 o 3, vamos a volver a empezar. Y actualmente, bendito Dios, ya son iglesias de nuevo, ya con gente, ¿no? Con personas, ya con hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia pasa por diferentes etapas, yo he aprendido, pero me ha gustado aprender cómo se desarrolla una iglesia. Y hermanos, estas 3 características son indispensables. Lo otro es consecuencia. El crecimiento, la economía, los proyectos, las instalaciones, es consecuencia de que se trabaje en un grupo de creyentes que empezamos de la nada, empezamos orando, alabando a Dios, predicando la palabra, en un local pequeño, y cómo va creciendo la fe, la esperanza y el amor. Un día, déjenme les platico esta anécdota. En aquellos lugares de Baja California, un día me conoció una persona, era como un empresario, y era esposo de una hermana de la iglesia. Él era simpatizante y me conoció, y entonces llegó a la iglesia que yo pastoreaba ahí en Tijuana y me dice, oiga, quiero que me comparta el evangelio. Sí, ¿cómo no? Y entonces yo lo miraba una vez a la semana. Él era un hombre muy ocupado, un hombre con dinero, con negocios. Entonces él tenía muy poco tiempo. Me dice, tengo poco tiempo, no se preocupe. Entonces una vez a la semana nos reuníamos en algún restaurante, y mientras él desayunaba, y yo también, él me invitaba, pero yo aprovechaba para compartir el evangelio. Y yo, ya saben, mi lema es, a mí nada más sírvame café y verá que yo le comparto el tema que quiera. Entonces, él estaba desayunando y yo le estaba tomando café y compartiendo el evangelio. Mira, así, Emanuel, así, 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 así. Y le dejaba su folleto, entonces aprendía a darle estudios, que era un hombre preparado. Bendito Dios, después de un año, me tocó bautizarlo en el mar de Tijuana, ahí en Rosarito se llama. Ahí lo bauticé. Y luego, cuando él ya estaba bautizado, empezó a congregarse en la iglesia, y él era un empresario. Él tenía lotes de autos y tenía copiadoras y tenía diferentes negocios. Un hombre próspero económicamente. Y un día me dice, oiga, hermano, yo quiero que usted y yo hagamos un proyecto. Sí, ¿no? Me llevó a un lugar y dice, mire, esta extensión de terreno, esos son terrenos míos. Yo quiero construir un templo grande ahí. Y yo quiero que vaya mucha gente. Y quiero que usted sea el pastor. Ah, caray. Pero yo ya soy pastor de esta iglesia. No, yo quiero que usted sea el pastor por usted, esto y lo otro. Y me echó. Dije, no, pues, escucho, pero déjame verlo. O sea, no sé por dónde va el asunto. Y de repente me dice, mira, le vamos a invertir tanto, y en un año vamos a sacar tanto, y en el segundo año a sacar tanto. Le dije, no, espérame. Stop.
ya sé de qué me estás hablando, de un proyecto lucrativo. Sí. Le dije, mira, si yo quisiera dinero, yo me hubiera quedado en la empresa que yo trabajé para una empresa aquí en Monterrey y ganaba buen dinero. Era muy joven, pero ya trabajaba en Monterrey, es una zona industrial. Y pues los familiares lo meten a uno a las fábricas, enormes fábricas, ¿no? Y yo ya tenía un puesto, ¿no? Le dije, no, yo me dediqué para predicar el evangelio. Le dije, mira, no, agradezco la invitación, pero no creo que la obra de Dios se haga con dinero. Se necesita como un medio pero la obra de Dios se construye con fe, esperanza, amor y constancia. Con esas 4 cosas, yo he visto que Dios levanta cosas desde el principio. Y le dije, ¿te acuerdas que predicamos allá en Baja California, aquel lugar, aquel pueblito? Así es. Y aquel lugar, sí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que él estaba pensando, hermanos, en hacer un proyecto lucrativo. O sea, ¿cuánto invertimos y cuánto vamos a sacar cada año? Y dice, no se preocupe usted, yo le voy a pagar. Le dije, no, yo trabajo para la iglesia, para la iglesia de Dios. O sea, yo tengo muchos años trabajando ahí y como institución, pero realmente mi compromiso es con Dios. Y le agradecí mucho su propuesta, pero no. ¿Por qué? Porque yo ya había visto, hermanos, que otros así la hacían en esa zona. Pero ¿saben qué pasaba? Duraban unos años y después abandonaban el templo. ¿Por qué? No sé por qué. No sé qué problemas se metían. Porque el cimiento estaba mal fundado, me parece. Cuando la confianza está en el dinero, en las posesiones, hermanos, nuestra herencia está reservada en el reino. ¿Están de acuerdo? Sí hay que hacer cosas bonitas, sí hay que crecer, sí hay que construir. Claro, yo estoy de acuerdo, pero no dejemos el fundamento que es Cristo. Sí, hay proyectos de crecimiento atractivos,